La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a todas y todos al segundo día del evento académico denominado Delitos Sexuales en Adolescentes. Saludamos la presencia de Máster Verónica Barragán, agente fiscal de la Unidad de Justicia Juvenil, compañeras y compañeros defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos gratuitos, señoras y señores estudiantes de las diferentes universidades del país. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Mantener encendidas sus cámaras, identificarse con nombres y apellidos. Registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado durante esta capacitación. Únicamente obtendrán el certificado quienes se registren en los 2 días de capacitación. Indicamos también que las personas que se encuentren participando de este curso pueden realizar sus preguntas a los expositores a través del chat de Zoom o pulsando el icono de mano virtual. Saludamos y damos la bienvenida a Máster Verónica Barragán, quien abordará el siguiente tema: factores de riesgo para reincidencia en los delitos de carácter sexual cometidos por adolescentes institucionalizados. Análisis de casos. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Ella es abogada por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de los Andes. Desde el año 2014 se desempeña como agente fiscal de la Unidad de Justicia Juvenil. Bienvenida, doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Un agradecimiento a la Escuela Defensorial por la invitación en el tema de abordaje de lo que es los adolescentes en conflicto con la ley penal. Estimados colegas, público en general, me voy a permitir direccionar en este caso y proyectar sobre el tema expuesto. Se me ha invitado en este caso como especialista de justicia juvenil y el tema a abordar son los factores de riesgo para la reincidencia de delitos de carácter sexual cometidos por adolescentes institucionalizados. Para el efecto, en este caso voy a dar breves análisis sobre la normativa legal que rige para los adolescentes en conflicto con la ley penal y posterior 2 casos, en este caso referente a delitos sexuales cometidos dentro de las unidades educativas y al final pues las respectivas preguntas en este caso que consideren los colegas. Es importante hacer referencia que a diferencia del Código Orgánico Integral Penal, no varía dentro de las etapas del proceso penal en adolescentes en conflicto con la ley penal. Sin embargo, varía los términos de investigación que tenemos referente. Es así que la investigación previa tenemos en adolescentes 4 meses, en delitos hasta 5 años, y 8 meses de investigación en delitos superiores a 5 años. Esto rige en el artículo 342 del Código de la Niñez y Adolescencia y establece que una vez cumplido el término, automáticamente el fiscal deberá resolver esta situación. En caso de inobservancia, pues en este caso menciona que se podría hacer las observaciones y la falta disciplinaria por parte del Consejo de la Judicatura. Dentro de la instrucción fiscal no varía con el Código Orgánico Integral Penal. Flagrantes en este caso tiene una duración de 30 días y formulación de cargos 45 días. Referente también a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde el fiscal emite acusación fiscal, hay formas de terminación anticipada del proceso conforme lo establece el 356, numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia. Se establece que una vez emitido el dictamen acusatorio, el fiscal podrá solicitar, en este caso en dicha audiencia, cualquier forma de terminación anticipada, como conciliaciones fiscales, en este caso remisiones con autorización judicial o la suspensión del proceso a prueba. Es la única etapa hasta que el adolescente puede someterse y beneficiarse a esta forma de terminación anticipada. Posterior, obviamente, si no hay ningún tipo de forma de terminación, pues nos vamos a la audiencia de juicio
y al final también las partes tienen derecho a recurrir a audiencias de apelaciones e inclusive hasta casación. Es importante referir y dar a conocer, pese a que la normativa ustedes sí saben, en este caso, conforme lo establece el artículo 335 del Código de la Niñez y Adolescencia, son sujetos procesales única y exclusivamente el fiscal y adolescentes infractores y el adolescente investigado o procesado. La víctima no es parte procesal, por lo tanto, en adolescentes no cabe acusación particular, no es sujeto procesal. Sin embargo, en este caso establece el artículo 337 del CONA que la víctima tiene derecho a denunciar los hechos al fiscal, participar durante el proceso, interponer los recursos cuando crea necesario en defensa de sus intereses. Y así también se establecen los mecanismos de reparación que establecen el artículo 363, literal E del CONA, en cuanto al daño material y inmaterial, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Es importante hacer referencia que en cuanto a la prescripción de delitos, sobre todo delitos sexuales o todo tipo de delitos en adolescentes infractores, el artículo 334A del Código de la Niñez y Adolescencia establece que todo tipo de delito o acción o el ejercicio de la acción prescribe en 3 años desde el cometimiento del delito. En este caso no aplicamos el COIF referente a la interrupción de prescripción. Hay norma expresa del Código de la Niñez y Adolescencia, por lo tanto, prescribe en 3 delitos. No cabe la imprescriptibilidad de delitos sexuales que sí operen adultos. Esto en base a la consulta que se hizo por parte de esta Unidad de Justicia Juvenil de Quito, referente a la Corte Constitucional y que es la número 1519 CN y acumulados de fecha 22 de diciembre, 19 de febrero del 2022, estableció la Corte Constitucional que la disposición jurídica del 334A referente a la prescripción de los delitos, en este caso sexuales, prevé que todas las conductas penalmente relevantes cometidas por adolescentes son prescriptibles, dejando a salvo en esta sentencia la Corte Constitucional que de declararse la prescripción en delitos sobre todo sexuales, la víctima tiene derecho a recurrir por la vía civil, en este caso por los daños y perjuicios ocasionados. Por lo tanto, el tiempo para nosotros de investigación es muy corto y en 3 años obviamente tiene que estar muchas veces sentenciado y ejecutoriado, ya que caso contrario pues puede operar la prescripción. Es importante también que nos manejamos y el conocimiento referente qué pasa a las relaciones sexuales consentidas a partir de los 14 años y menor de 18 años. La sentencia de la Corte Constitucional 13-18-CN-21 del caso número 1318 establece en este caso que todo adolescente tiene libertad, en este caso, para consentir relaciones sexuales consentidas, libres, voluntarias, informadas a partir de los 14 años. Y se hace mención en este caso que la Corte Constitucional declara la constitucionalidad aditiva del artículo 175, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, añadiendo la siguiente frase y que se reformó el Código Orgánico Integral Penal. Excepto en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentran en capacidad de consentir en una relación sexual, quedando el artículo 175, numeral 5, de la siguiente forma. Disposiciones comunes en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Para que los delitos previstos en esta sección observarán las siguientes disposiciones. 5. En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad es irrelevante, excepto en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentren con capacidad de consentir en una relación sexual. Por lo general, siempre existe, lastimosamente, una relación consensuada y sobre todo en el ámbito educativo. Sin embargo, es descubierta por los padres y representantes y por lo general presentan las denuncias muchas veces por el delito de violación, cuando la menor tiene 14, 15, 16 años y el adolescente también, en este caso, tiene la misma edad, menor de 18 años.
Cuando se receptan este tipo de denuncias y nos llega primeramente como fiscales especializados, pues realizamos las diligencias o recopilamos en este caso el elemento de convicción donde se nos verifique que efectivamente la víctima consintió en dicha relación y que no existió presión, engaño, coacción o violencia física, psicológica en este caso, y obviamente si estamos configurados el delito de violación y en este caso, en base a esta sentencia, pues simplemente la facultad autónoma que tiene el fiscal de adolescentes infractores, lo que hacemos es ordenar el archivo de la causa en este caso porque no constituye delito. Es importante hacer referencia que en cuanto al archivo, muchas veces se malinterpreta por parte de los operadores de justicia y consideramos pertinente que se debe enviar al juez, en este caso de adolescentes infractores, la petición de archivo. Sin embargo, la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia no establece esta forma de elevar, en este caso, al juez, mucho menos elevar a consulta o a fin de que revoque o confirme este archivo al fiscal. La disposición es autónoma del fiscal de adolescentes infractores, en este caso, en cuanto cuando se verifican este tipo de casos. Comúnmente también nos llegan las denuncias a través de los códigos púrpuras, cuando existen embarazos de adolescentes de 14, 15, 16 años y son presentadas o llevadas, en este caso se verifica su embarazo y las instituciones de salud, pues lastimosamente activan este código púrpura y remiten a fiscalía. Sin embargo, como digo, nuestra facultad y con los elementos de convicción, si verificamos que dicha relación fue consensuada conforme esta sentencia, pues simplemente ordenamos el archivo de la causa. El tema aquí que nos han pedido en este caso, cuáles son los factores de riesgo de aquellos delitos de temas sexuales. Los más importantes y lo que hemos visto dentro de este distrito metropolitano de Quito, no, observamos, uno, la falta de orientación sexual. Lastimosamente, ese es uno de los primeros indicativos para que se dé este tipo de agresiones o conductas, sobre todo dentro del ámbito educativo. No existe por parte de los padres o representantes legales la advertencia o la prevención en tipos de delitos de carácter sexual y ahí la reincidencia de mayor tipo de conducta. El segundo indicativo que observamos también es el alcohol. Lastimosamente, dentro de los ámbitos educativos, a paciencia inclusive de los departamentos del DC, se verifica este tipo de consumos, no solo de alcohol, sino también de sustancias, y permite lastimosamente que estas figuras o actos delictivos se verifiquen dentro de la unidad educativa. Otro factor de riesgo e incidencia en este tipo de delitos son las redes sociales y el acceso ilimitado de la pornografía por parte de los adolescentes. Otro punto es la disfuncionalidad también de los hogares. Lastimosamente, cuando existen hogares disfuncionales y no hay la debida comunicación o acercamiento con sus padres y representantes, se da este tipo mayor comúnmente fugarse las víctimas o las niñas, adolescentes de su hogar, acogerse con adolescentes y a veces hasta con personas adultas y lastimosamente verificar este tipo de delitos, que la mayor parte de denuncias son delitos de violación. Y otro punto muy importante de riesgo es la falta de contención y prevención del departamento del DC. El alto índice de delitos dentro del ámbito educativo, la falta de prevención, la falta de observancia y contención por parte de las unidades educativas generan este tipo de conductas. Mayormente tenemos un alto porcentaje aquí en el distrito metropolitano, aparentemente un 85% son delitos sexuales y la mayoría dentro del ámbito educativo. Violaciones que se dan dentro de los baños educativos o dentro de los cursos y delitos también de acoso sexual, extorsión sexual y delitos de abuso sexual. El punto o discusión está, ¿qué hacemos con aquellos delitos donde están involucrados adolescentes, en este caso, y contra también víctimas adolescentes o a su vez niñas, adolescentes? Una de las medidas que establece el Código de la Niñez y Adolescencia y que existe la sentencia de la Corte Constitucional es acerca de la especialidad.
Es por eso que nuestro Código de la Niñez y Adolescencia establece formas de terminación anticipadas. Dentro de la etapa de investigación previa, permite al fiscal como titular de la acción penal poder terminar el proceso antes de judicializar. En estas formas de terminación anticipado, como la conciliación fiscal, la remisión fiscal y dos formas de terminación anticipada. Estas formas de terminación anticipada brinda a la oportunidad a las partes para superar este conflicto penal con una justicia restaurativa y con fórmulas conciliatorias. ¿Esto en base a qué? Muchas veces tenemos la noción de que el COIP o aplicamos el COIP inclusive para materia de Código de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, nosotros nos acogemos a la normativa internacional y a la normativa especial que es el Código de la Niñez y Adolescencia. La Convención Internacional de Derechos del Niño, en su artículo 40, numeral 3, literal B, en concordancia con el artículo 345 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece formas de terminación anticipada. ¿Y cuáles son los objetivos dentro de estas formas de terminación anticipada que se puede dar en investigación previa y también ya cuando está judicializado, sea en la formulación de cargos o sea hasta la audiencia preparatoria de juicio? Los objetivos dentro de estas formas de terminación anticipadas y dentro de esta justicia restaurativa no punitiva, no alcanzar en este caso la máxima sanción para los adolescentes, a excepción de ciertos delitos, en este caso que sí tienen que cumplir una pena privativa de libertad en una medida socioeducativa de internamiento institucional. Los objetivos, como les hacía referencia, es dar prioridad al interés superior de los dos adolescentes involucrados garantizados en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador. Aquí estamos ante dos sujetos, víctima e investigado, y que consideran en este caso la Constitución como grupo vulnerable a los mismos. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Observancia General número 24 de 2019 establece este principio en materia juvenil. Se vincula con los fines específicos de una justicia restaurativa, la misma que no se centra solo en la actividad de investigación, es decir, los fiscales especializados no solo investigamos el acto o conducta cometido por los adolescentes y la sanción, en este caso de acuerdo al delito, sino también enfatizamos en la consideración del hecho como un conflicto en el que el adolescente puede ser parte de la solución, se considera y se comprende sus circunstancias sociales, es decir, la ley y el Código de la Niñez y Adolescencia nos dice a los fiscales especializados, no solamente y a todos los operadores de justicia, no solamente investigar el acto, sino cuáles son los factores que desencadenaron para la conducta del adolescente, cuál es el entorno en cual se desarrolla un menor de edad que permitió en este caso cometer este tipo de conducta. Esto lo ha manifestado la Corte Constitucional sobre el principio de especialidad, sobre el principio en este caso y sobre una justicia restaurativa en el párrafo 53 de la sentencia número 917-CN-19. Otro de los objetivos que tiene esta justicia y la especialidad en adolescentes infractores es que los dos adolescentes involucrados tengan evitar que las personas, en este caso los dos menores, tengan una experiencia que puede perjudicar en su desarrollo físico, emocional y social. El tema de una justicia restaurativa no solamente es beneficio para el adolescente que está en conflicto con la ley penal, sino sobre todo para la víctima, ya que la ley exige no revictimizar en un proceso penal. Sin embargo, para una niña y adolescente, en este caso, someterse al proceso penal, someterse a las diligencias que ordena de por sí ya constituye revictimizante y de alguna manera el hecho de iniciar un proceso penal también afecta a la víctima psicológica, emocional y social.
Es por eso que tratamos de no, en el proceso, no ser tan invasivos, ayudarle en este caso a la víctima a poder sobrellevar el hecho o el acto cometido y también en este caso que pueda obviamente no someterse a este proceso penal tan invasivo. Y claro, el adolescente también darle esa oportunidad de rehabilitación, ayudarle dentro del ámbito, en este caso, de su crecimiento a fin de evitar la reincidencia y lograr una verdadera rehabilitación. La Convención de Derechos del Niño, en este caso en el artículo 3, establece que debemos los operadores de justicia tratar de desjudicializar los procesos en la medida que se puede y de acuerdo con los actos o conductas por parte de los adolescentes. Esto, tomar las medidas que sean necesarias para resolver este conflicto sin necesidad de llegar a la fase de juicio para la privación de la libertad de un adolescente, en este caso, que es excepcional y que así lo menciona también la sentencia en su párrafo 47 supra de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los fines o cuál es el enfoque de una justicia restaurativa? ¿Qué permite en este caso esta justicia restaurativa y que nos cuesta mucho o a veces cambiar este tipo de percepción o cambiar este tipo de rol que desempeñamos muchas veces en la justicia de adultos en delitos sexuales, sobre todo enfocados a ellos, con respecto a una justicia juvenil especializada y que inclusive el Consejo de la Judicatura ha establecido directrices para aplicar este tipo de justicia? Permite el fin socioeducativo de las medidas, por un lado, permite asumir la responsabilidad de forma consciente del adolescente y por otro lado, pues permite el encuentro con la víctima y viabilizar la reparación de los daños provocados por el cometimiento de un ilícito. En suma, promueve la solución de conflictos al mismo tiempo que educa e integra en la comunidad al adolescente en conflicto con la ley penal, párrafo 52 de la misma sentencia de la Corte Constitucional. No cabe, por ende, tomar el sistema de justicia de menores de edad como un sistema penal de adultos, sino en que sus procedimientos, sobre todo en sus fines, persigue una solución de conflicto penal atacando sus causas y no sus defectos. Esto resulta interesante para nuestros casos por el comportamiento de las y los adolescentes. No puede ser visto ni juzgado como lo hacemos los adultos. El tema de la especialidad y el tema de la resolución o formas de terminación anticipada también lo tomamos en cuenta por estos factores de riesgo. Existe mucha incidencia de casos de delitos sexuales de aquellos adolescentes que recién han cumplido 12 años de edad y que muchas veces mantienen relación sexual todavía, en este caso, con niñas de 11 años de edad y que ya son sometidos a un procedimiento penal. Sin embargo, dentro del ámbito, dentro de la prevención, dentro de la comunicación y diálogo por parte de la orientación sexual respectiva, nunca tuvieron por parte de los padres de familia, mucho menos por las unidades educativas. Y ahí el alto índice de denuncias y de embarazos precoces de apenas niñas de 11 y 12 años de edad conforme a las denuncias remitidas. Eso es en sí, en este caso, la normativa de que nosotros aplicamos en justicia juvenil. Ustedes me dirán si en delitos sexuales nosotros aplicamos, sobre todo en la etapa de investigación previa, estas formas de terminación anticipadas. Pues sí, no aplicamos el Código Orgánico Integral Penal, sino aplicamos el Código de la Niñez y Adolescencia y sobre todo los tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y el Interés Superior del Niño. En este caso, como se mencionó, acá estamos ante dos adolescentes o ante dos involucrados que la Constitución protege en este caso. No se trata de una justicia punitiva, ya que hemos observado y hemos visto lastimosamente que la privación de la libertad no existe una verdadera rehabilitación y prevención en el cometimiento o reincidencia de este delito. Dentro de las formas de terminación anticipada se busca primero, que el proceso no sea tan invasivo hacia la víctima y a las víctimas colaterales, en este caso sus representantes legales, de una reparación pronta y oportuna que de alguna manera, sobre todo en delitos sexuales,
pueda ayudar sobre la reparación inmaterial. Si bien es cierto, estamos ante delitos de carácter sexual, no es menos cierto la afectación de lo que genera dentro del ámbito de una justicia y someterse a un proceso penal que a la larga, en todas las etapas, tienen que comparecer sus representantes legales. Y por otro lado, como su palabra lo dice, no puedo poner en el mismo lugar a una persona adulta que a un menor de edad, ya que como su palabra lo dice, adolescente, está en proceso de crecimiento, en proceso de formación, no ha tenido la debida orientación sexual y lastimosamente, pues sus actos o conductas en la mayoría de casos se debe a la impulsibilidad. Como su palabra lo dice, pues adolece de la madurez suficiente y actos y conductas. He traído a colación dos ejemplos para las preguntas, opinar referente a esto y así poder contestar sus incógnitas, sus preguntas referente. Este es un caso que se está ventilando actualmente. Los dos son compañeros de edad. La presunta víctima tiene 11 años de edad y el presunto agresor tiene 16 años de edad. ¿Cómo se conoce el acto o el evento o la noticia de crímenes que llega a fiscalía? Es porque los padres de la menor salen en este caso y al momento de regresar encuentran a los dos menores en el domicilio de la víctima. Comienza el interrogatorio y la madre representante de la víctima procede a revisar físicamente, observando sigilación o chupones, en este caso a nivel de senos de la menor, e interrogarle qué sucedió, manifestando que efectivamente tuvieron una relación sentimental, que tuvieron relaciones sexuales y que era la primera vez. A su evento, en este caso el adolescente también reconoce de que tenían esta relación consentida, de que eran enamorados y que ella le manifestó que sus padres no iban a estar en el domicilio y acude en este caso al llamado de la menor, conforme lo dice la propia víctima dentro de la valoración psicológica y la entrevista en este caso a la médico legista. Es así que inmediatamente pues se activan, llaman al EQ 911 y se procede la aprehensión por parte del adolescente por el delito de violación. Se adjunta dentro del expediente por parte de la defensa las conversaciones mantenidas por parte de los adolescentes en las redes sociales, donde concentran, donde que obviamente participan en el encuentro y la planificación ya del acto de naturaleza sexual a medida de que los padres representantes de la menor pues no iban a estar en su domicilio. Ese es un caso que quiero comentarles y obviamente ver la posibilidad si se puede llegar a una forma de terminación anticipada. Otro caso que está también en ventilación acá, resulta que se da dentro del ámbito de la unidad educativa. Los dos adolescentes, víctima y investigado, procesado, son de sexo masculino. Refiere en este caso la víctima que tiene 17 años de edad y tiene una discapacidad intelectual del 35%, refiere que ingresó al baño y que obviamente el agresor, un adolescente de 15 años de edad, le manifiesta en este caso de que desea o mantener relaciones sexuales y sugiere en este caso realizarle el sexo oral. Es así que dice la víctima que efectivamente le baja el pantalón y el agresor o el adolescente investigado procede en este caso a realizarle sexo oral a la víctima, es decir, su pene colocarse en la boca del agresor. El agresor manifiesta viva voz en la audiencia de calificación de flagrancia de que él efectivamente es una persona y se declara homosexual, que en ningún momento le obligó a este otro adolescente, que no era la primera vez que suscitaba estos hechos y que obviamente ya había suscitado anteriormente y en los mismos baños de la unidad educativa. Son dos casos que les pongo en práctica y que actualmente se están vinculando para saber su criterio. Si ustedes en este caso podrían plantear una forma de terminación anticipado, un acuerdo conciliatorio, en este caso con las partes y ver esa posibilidad. En este momento, pues las preguntas que consideren pertinentes, las dudas y referente a este caso, me gustaría saber su criterio referente si es posible una forma de terminación anticipada, no es posible desjudicializar el proceso.
tomando en consideración los antecedentes y cómo se dieron los hechos. No sé si vamos tal vez por las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, por favor, compañeros, si tienen alguna duda, pueden ponerla en el chat o levantar la mano para realizar su pregunta. No hay preguntas en el chat, doctora. Puede continuar, por favor. Listo. Dentro de estos eventos y dentro de estos delitos es muy común verificarse este tipo de conductas. El segundo caso analizado, digo yo, dentro de la investigación y dentro de los elementos, manifiesta la madre de la víctima que su deseo no revictimizar más a su hijo, que desea en este caso que no se haga público el evento, ya que la afectación y sobre todo la hombría de su hijo se ve afectado y que no quiere revictimizarle dentro del proceso penal y solicita de alguna manera la forma de terminación anticipada y la defensa en este caso también se ha verificado. A pesar de que son delitos de carácter sexual, uno de los puntos que se trata y evita, en este caso, justicia de fiscalía especializada, es efectivamente lo que la madre refiere, someterle a un proceso penal a la víctima, a que se hagan las varias diligencias y a la larga un proceso desgastante, un proceso lastimosamente que requiere de tiempo, de recursos y las secuelas, sobre todo a las víctimas colaterales como sus padres de familia. Si bien es cierto, es un daño inmaterial, es un delito de carácter sexual, sin embargo, el Código de la Niñez establece una forma de terminación anticipada que podría aplicarse con conciliación siempre y cuando los representantes del adolescente en calidad de investigado se hagan responsable del pago o tratamiento psicológico que la víctima deberá seguir. Además de eso, le faculta el Código de la Niñez y Adolescencia para el adolescente investigado someter o enviar a medidas socioeducativas de terapia psicosociofamiliar orientadas en el desarrollo, orientadas en este caso en la crecimiento y formación y sobre todo enfocadas a la a la prevención y a la reincidencia de este tipo de conductas o actos. El otro caso, me gustaría también saber sus criterios, pese a que la normativa legal establece que no es posible o el consentimiento de la víctima menor de 14 años es relevante. ¿Qué sucede con este tipo de actos o conductas donde no se verifica violencia, donde no se verifica agresión, coerción, chantaje, algún tipo de amenazas y sobre todo no se verifica también en este caso los agravantes si la víctima tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de discapacidad que obviamente no pueda consentir en los actos dentro de este tipo de delito? Tiene una pregunta Wendy Barra, veo que está alzando la mano. Me gustaría, doctora, escucharle. Está apagado su micrófono, doc. ¿Cómo está, doctora? Hola, Buenas, buenas tardes. Un buenas gusto. tardes. Un gusto verla. Bueno, para las personas que nos estamos preparando, ¿verdad? En el sistema de justicia juvenil y con la sentencia 0917, que marcó un hito, creo yo, en el tema de justicia juvenil, la Corte estableció ciertos roles que tenemos que cumplir los operadores de justicia, refiriéndome a jueces, fiscales y defensores. En esta línea se dice que el rol del fiscal en justicia juvenil es desjudicializar. ¿Cuándo cree usted que es pertinente o cuándo usted cree que procede realizar terminaciones anticipadas? ¿Se las puede hacer en investigaciones previas o tenemos que esperar que el caso recién se judicialice
a través de una formulación de cargos para viabilizar una terminación anticipada. ¿Y cuál cree usted, doctora, de su experiencia, de su trabajo? Si los fiscales están en la capacidad de explicarles a los usuarios, a los denunciantes, de cómo funciona el sistema de justicia y cuál también cree usted que es el rol del defensor público que defiende a las presuntas víctimas en este sistema de justicia juvenil. Perdóneme hacerle esta pregunta, algunas interrogantes, pero voy a aprovechar esta apertura. Muchas gracias. Sí, muchas veces, doctora, en este caso tenemos miedo en aplicar o somos muy legalistas en algunas otras provincias con el tema de adolescentes infractores, ya que establecen este caso y mencionan de que se tiene la idea que se debe hacer en la etapa preparatoria de juicio, como usted lo ha mencionado, en la formulación de cargos, que claro que permite la ley, claro que permite en este caso el Código de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, el fiscal tiene autonomía para hacer estas formas de terminación anticipadas y la etapa más propicia para realizarlos es en la investigación previa. Tanto es así que a nosotros, sobre todo en todo tipo de delitos, si ya tenemos la denuncia, tenemos una valoración psicológica, previo a activar un proceso penal, doctora, previo a exponer a la víctima en todas las diligencias, previo a exponer en este caso al proceso penal, pues se convoca a las partes con autonomía de fiscalía y así lo dice el Código de la Niñez y Adolescencia, tanto en investigación previa como también ya cuando está en etapa de proceso penal, es decir, desde la formulación de cargos y desde la audiencia evaluatoria y preparatoria. ¿Cuáles son los nudos críticos en otras provincias, doctora, y que nos han hecho conocer y se ha dado capacitación pertinente? Es que la mayoría judicializa, procesa, formula cargos y ahí establecen o plantean la forma de terminación anticipada. Dentro del distrito metropolitano, nosotros, en este caso, la mayoría hacemos audiencias conciliatorias, audiencias de remisiones fiscales y obviamente desjudicializamos los casos. Como dije, antes de activar el proceso penal, la ley me faculta, pero más allá del Código de la Niñez y Adolescencia, pues existen tratados internacionales que nos dicen, inclusive directrices del Consejo de la Judicatura, ¿no? Tratar de desjudicializar y la sentencia que efectivamente ha dado luz verde a los operadores de justicia y todos los operadores de justicia para, en este caso, poder hacer estas formas de terminación anticipada. ¿Cuál es el rol en este caso de la Defensoría Pública? Pues acá en este distrito, pues es el rol importantísimo porque no solo el fiscal tiene la obligación de manifestar qué posibilidad hay, obviamente, y sobre todo la reparación integral que es pronta y oportuna. Hemos visto en los delitos de violencia de género, y me he desempeñado en este caso también en adultos, si bien es cierto podemos tener una máxima sanción, una pena privativa de libertad, sin embargo la traba en cuanto a las reparaciones integrales lastimosamente no se ven cumplidas. Y no existe limitante que si no paga la reparación integral no puede salir en libertad, en este caso no. Por lo tanto, la especialidad y la ayuda de las víctimas, en este caso y sobre todo los defensores de víctimas, permiten esta forma de terminación anticipada, permiten que la víctima no se someta a este proceso, a este abordaje que es, y permite de alguna manera que la reparación integral, así sea un daño inmaterial, sea pronta y oportuna, y permite también en este caso no ver la afectación que genera también un proceso penal. Muchas veces consideramos que la afectación solamente es para el adolescente, pero no nos ponemos a ver también que la afectación y lo que genera un proceso penal resulta ser más revictimizante para la víctima, porque la víctima tiene que someterse a varias diligencias, la víctima tiene que entrevistarse varias veces con varios peritos, los familiares audiencia tras audiencia y la confrontación con el adolescente o con su familia. Cuando eso se puede evitar desde la primera etapa preprocesal de investigación previa. Y nosotros lo hacemos. Tal es así que nuestro índice de formulaciones de cargos, les puedo decir, al año son mínimas, son de, digamos, cada despacho debe tener unas 3, máximo 4 formulaciones al año. Audiencias de juicio, doctoras, tenemos muchas pocas audiencias de juicio
porque en su mayoría ponemos en práctica estas formas de terminación anticipada, y no solamente en beneficio del adolescente, sino también en beneficio de la víctima. Y ahí la importancia del cambio de chip de, en este caso, los profesionales o lo que conocemos materia de adolescentes infractores. Muchas veces nos dirán, y a veces se critica también, pero es que son delitos sexuales, es que el daño a la víctima, lo que se provoca, es que lo que genera en este caso, y quiero la máxima sanción o quiero la máxima pena. Es importante las audiencias adiestrales y sobre todo establecer, y a veces muchos padres y representantes han venido acá y nosotros no solamente como operadores de justicia vamos allá, más allá de una pena o una sanción. En los operadores de justicia en adolescentes infractores vemos también el lado humano, vemos el entorno en cual se desarrolla, vemos qué factores de riesgo y los factores efectivamente. El alto índice de reincidencia, en este caso son las unidades educativas, no hay la debida preparación, no hay la debida prevención por parte del hogar, lo que son delitos sexuales. Un adolescente que está en proceso, que quiere experimentar, al igual que todos, en este caso hemos pasado por esa edad, es una edad súper complicada, súper difícil, más allá de la sociedad que estamos, más allá de la tecnología, más allá de las redes sociales, pero un adolescente que se equivoca, ¿qué hacemos? Privándole la libertad, mandándole 4 o 5 años, privándole de la edad donde es su proceso de crecimiento, su proceso de formación, y que lastimosamente buscando una sanción, una pena privativa, no existe la verdadera rehabilitación, y lo único que vamos a lograr o que se logre en este caso son adolescentes y ya personas que cumplen la mayoría de edad con odio a la sociedad y muchas veces reincidencia de este tipo de conductas. La rehabilitación se le da al menor ayudándole dentro de su entorno familiar, dentro de la rehabilitación y dentro, en este caso, también de las medidas socioeducativas, doctora. La importancia no solamente es de fiscalía poder plantear estas formas de terminación anticipado, sino el rol que tiene la Defensoría Pública, el rol de víctimas, poder colaborar con esta forma de justicia restaurativa y no más punitiva, sin dejar a un lado el miedo en este caso de que mi acto o conducta está contrario a la normativa o porque el Código Orgánico Integral Penal no permite este tipo de medidas o a su vez son delitos de carácter sexual. No, nosotros nos basamos en la Corte, en la Convención de Derechos del Niño, tratados internacionales y sobre todo en el enfoque de colaborar hacia la víctima, pero también en este caso darle oportunidad al adolescente, doctora. Doctora, también Paola Merchan está alzando la mano, por favor, para que haga su pregunta y luego el doctor Pablo Bárbara, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Tengo dos consultas. La primera, si es que ya se concilia en etapa de investigación previa, evitando esta judicialización, ¿qué autoridad entonces se encarga de, por ejemplo, la reintegración de este adolescente a la sociedad o de la garantía de que se vigile la garantía de no repetición hacia la víctima? Esa una. Y la segunda, bueno, yo tengo aquí una inquietud. El artículo 345 del Código Orgánico de la Niñez es claro en manifestar que la conciliación procedería en delitos que no superen la pena de 10 años. Evidentemente, el delito de violación está sancionado con una pena de 19 a 22 años en el COIP. Bajo este parámetro, se debería observar en todo el ordenamiento jurídico, se nos impediría entonces aplicar la conciliación en tema de delito, específicamente en el delito de violación. ¿Cuál sería entonces el fundamento jurídico irrefutable que se podría plantear ante este ordenamiento que yo le estoy manifestando para que pueda aplicarse la conciliación en adolescentes? Sí, gracias, doctora. En este caso, usted ha mencionado cuál es la autoridad encargada, en este caso, para velar la verdadera rehabilitación.
y a su vez también la garantía de no repetición hacia las víctimas. Uno de los delitos de carácter sexual, lo primero que se hace es solicitar medidas de protección al juzgador, en este caso para evitar la confrontación, en este caso, o verificar cualquier tipo de represión o violentación, nuevamente, tanto física y psicológica de la víctima, y esas medidas se disponen, en este caso, dentro de la audiencia o se ratifican y no se levantan dichas medidas si es en la etapa de investigación previa, como en el presente caso que se hace referencia. ¿Cuál es la medida que se impone, doctora, y la ley le faculta? Pues trabajamos nosotros con los centros especializados en adolescentes en conflicto con la ley penal y también hacia las víctimas, ¿no? A fin de que se brinde el tratamiento psicológico a su defecto y a los adolescentes. Por eso se manda las terapias psicosociofamiliar, que no solamente es del adolescente, sino también acompañado de sus representantes legales. Y se verifica, Fiscalía no dispone el archivo del expediente mientras no se dé cumplimiento a todos los puntos en las audiencias de formas de terminación anticipada. No solo es el tema de la reparación integral, sino también la medida socioeducativa que Fiscalía impone y que verifica el cumplimiento íntegro y de acuerdo con el informe que nos presenta en el centro, en este caso, y hace mención al cumplimiento de la terapia, pues establecen recomendaciones, doctora, no sé si en otras provincias también se lo hace así, y los profesionales establecen que efectivamente el adolescente ya puede ser reintegrado a la sociedad o que a su vez necesita ampliación o necesita más tiempo a través de los profesionales para que se dé seguimiento. La otra es que ustedes mencionan, y yo lo que decía, nos vamos al tema de la legalidad y nos vamos al tema también de que si el artículo 345 establece que se puede dar audiencias de conciliación solo en aquellos delitos de 10 años, en este caso, digamos, un delito de carácter sexual no podría aplicarse. Pues como yo les referí, nosotros no solo nos basamos en este caso al artículo 345, sino al artículo 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece que pues, se puede establecer otro ordenamiento jurídico siempre y cuando sea más favorable, en este caso a los adolescentes. ¿Y cuál es la disposición legal que nosotros aplicamos, como se le mencionó? Pues la Convención de Derechos del Niño en su artículo 3, artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, la observación general número 29 y la sentencia 917 de la Corte Constitucional. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si en los procesos judicializados y un tema de abuso sexual, un tema de carácter sexual, se da paso o no se da paso? No a la conciliación, sino a esta forma de terminación anticipada, que es la suspensión del proceso a prueba, donde no solamente existe la reparación integral, sino condiciones que el juzgador le impone. Pues yo les digo que aquí en Quito sí lo damos paso, los juzgadores especializados sí le dan los 2 jueces de acá de adolescentes infractores y damos esa oportunidad, sobre todo en este caso que les planteé, cuando existe el consentimiento dado por la víctima, pese a que la norma y la normativa dice que menor de 14 años no. Sin embargo, ¿qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta el entorno, se toma en cuenta los factores, se toma en cuenta cómo se desarrolla ese tipo de conducta y obviamente la decisión inclusive de los padres y representantes y a pedido de la defensa en este caso y también de fiscalía. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, el tema de las penas, en este caso para adultos, se toma para el cómputo de las medidas privativas o medidas socioeducativas para los adolescentes. Pero vayamos más allá. ¿Cuál es la medida socioeducativa que el adolescente puede recibir en un delito? Es pena de hasta 8 años de edad. Si tomamos en este caso el código o las penas para establecer el Código Orgánico Integral Penal, la sanción o máxima sanción es 8 años de privación de libertad. Los elementos del tipo penal cogemos en el Código Orgánico Integral Penal, pero la normativa, en este caso, lo cogemos la normativa internacional, la sentencia de la Corte Constitucional sobre la desjudicialización de los casos y sobre la especialidad en adolescentes, más allá, en este caso, como dije, a fin de abordar a la víctima, poderle ayudar, poder, obviamente, en este proceso o con una justicia restaurativa, con una reparación pronta, con evitar el sometimiento del proceso penal y la revictimización y, por supuesto, colaborar en este caso con un adolescente en su rehabilitación. Doctor Pablo, por favor, su pregunta. Gracias, doctora. Buenas tardes.
partiendo de que, si bien es cierto, nos regimos en ciertos, bueno, más bien dicho, estamos regidos por la Constitución y el artículo 190 manifiesta que existen medios alternativos para la solución de conflictos. Si bien es cierto, la norma especial es el Código de la Niñez y la Adolescencia, más sin embargo, el tipo penal que elegimos es el que contempla el catálogo penal, me refiero al COI. En el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal, en el numeral 2 habla de la conciliación si se realiza en la fase de investigación. Si estoy representando al adolescente presunto infractor, yo quiero solicitar dentro de la fase de investigación mediación penal, conforme consta en el artículo 348, literal A. Yo solicité eso en un proceso particular y Fiscalía me contestó de que no procedía, porque si es que yo me pongo a leer de forma literal el artículo 348, literal B del Código de la Niñez y la Adolescencia, manifiesta que antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal. Entonces yo me decía, yo argumentaba, que si la Constitución me está dando un parámetro amplio de aplicación, de anticipación, de solución alternativa a los conflictos, debería utilizarse la ley especial por sobre la norma supletoria y darme paso a la mediación. Y efectivamente no fue así, porque según el criterio de la persona que estaba como agente distrital fiscal, manifestaba que tanto la mediación penal cabe solamente en los procesos que se han iniciado con audiencia de formulación de cargos o flagrancia, más no en una fase de investigación. Y yo le hacía mención que la norma supletoria del Código COIP, el 665, numeral 2, habla de la conciliación y que incluso Fiscalía puede hacer un acta para dar por terminado el proceso. Y yo más aún estoy reforzando mi criterio utilizando la mediación penal. No sé usted qué opina. Sí, aquí se da. Bueno, no hay mucho acá mediación penal, pero obviamente sí ha habido casos, sobre todo en accidentes de tránsito, doctor, cuando están involucrados adolescentes, han hecho una mediación, en este caso ha sido reparado y se presenta el acta por parte del mediador, en este caso, y obviamente Fiscalía pues se ha dado paso, ¿no? Existe reparación integral a la víctima, ha habido aceptación, ¿cuál es la negativa o el fundamento? Y ahí es lo que veíamos, la falta de especialidad y lastimosamente la falta de la inobservancia de la normativa especial al Código de la Niñez y Adolescencia y sobre todo, doctora, a los tratados internacionales. Convención de Derechos del Niño que es ratificado por el Estado ecuatoriano, donde ratifica la desjudicialización de los procesos y la sentencia de la Corte Constitucional también que hace un llamado, en este caso a los operadores de justicia sobre la especialidad y la obligación, en este caso, de la capacitación respectiva. Mal, como decía en este caso la doctora también Wendy, hacía referencia, muchos operadores de justicia, sobre todo por Fiscalía, esperan procesar, esperan irse a un proceso penal y judicializar. Cuando la ley faculta a la Fiscalía, cuando la ley tiene, la Fiscalía tiene facultad autónoma de resolver los conflictos, tales así, doctores, que en audiencias de calificación de flagrancia, si las partes, en este caso, buscan un acercamiento, buscan una reparación integral, las víctimas no desean colaborar y sobre todo en delitos de robo, hurto o lesiones, mencionan, vea señora fiscal, yo lo que quiero es que me reconozcan y yo no quiero someterse a un proceso penal. Pese a que son delitos flagrantes, nosotros abarcamos, en este caso, hacemos una forma de determinación con los agentes apresores, realizamos un acta conciliatoria y se desjudicializa el proceso. O sea, la víctima ha sido reparada en su momento, la víctima se ha sido devuelta, en este caso su bien, si estamos ante la propiedad o ante daños, en este caso se ha visto y se termina el proceso con el acta respectiva, haciéndoles firmar y simplemente se archiva el expediente. Más aún, como dije, nosotros si ven las estadísticas que tenemos, las formulaciones de cargos dentro del ámbito de fiscalía aquí en el Distrito Metropolitano son muy escasas. Dentro de mi despacho, personalmente, al año yo creo que tengo 3 formulaciones de cargos, porque en su mayoría, si ustedes verifican de acuerdo con la índice o el porcentaje que nosotros nos evalúan dentro de las audiencias respectivas, su mayoría lo hacemos dentro de remisiones fiscales y dentro de las conciliaciones fiscales. Ha habido sanción, a veces, muchas veces tenemos miedo, ¿no? Y dicen, no, ¿qué pasa si van a denunciar? ¿O qué pasa si el Consejo de la Judicatura me presenta queja? ¿O qué pasa en este caso si me llaman observanza? Para eso tengo los tratados internacionales, para eso tengo una normativa legal, para eso tengo el artículo 3 del Código de la Niñez y Adolescencia que establece
que en caso de no estar en el Código de la Niñez y Adolescencia, puedo aplicar otro ordenamiento jurídico, siempre y cuando sea favorable. Si estamos ante un ordenamiento jurídico, si estamos ante grupos vulnerables, que son 2 adolescentes, y si la Constitución como máximo organismo nos permite estas formas de terminación anticipada, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué en adultos sí y en menores no? ¿Qué nos hacemos? En este caso, como dije, a veces lastimosamente nos vamos al tema legalista, nos vamos al tema de la normativa, pero nosotros en niñez y en adolescencia nos basamos no en el COIP, nos basamos en tratados internacionales, en la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia, de la desjudicialización de los procesos. No tengo a la mano, sin embargo, inclusive el Consejo de la Judicatura mandó en este caso un programa o directriz con el tema de tratamiento y la especialidad cuando se inauguró la primera unidad de justicia juvenil aquí en la ciudad de Quito con todos los operadores especializados y que tiene que replicarse en todas las otras ciudades verificando la especialidad y como dije, cambiando un poquito el chip de lo que es el tema de adultos con el tema de adolescentes infractores. A su vez, doctora, su pregunta, si usted me dice, yo insisto, ¿cuál es la normativa legal? En este caso, el Código de la Niñez, y se establece la Convención sobre la desjudicialización y más allá, si las dos partes están de acuerdo, si hay el consentimiento libre y voluntario de las dos partes de someterse a mediación o conciliación. Y esta forma de terminación anticipadas, que ojo, no solo beneficia a los menores, sino ayuda y colabora en este caso del sometimiento de un proceso penal a adolescentes, a las víctimas. Gracias, doctora. ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna duda? No hay más preguntas, doctora. Puede continuar. Gracias, simplemente haciendo referencia a esto, una cosa muy importante, como dijo la doctora Wendy, la especialidad, el enfoque que debemos tener todos los operadores de justicia sobre el tema de adolescentes infractores. Como dije, la capacitación, la normativa, sentencias de la Corte Constitucional, sobre todo la sentencia 1517 que nos dio, en este caso, la oportunidad a los operadores de justicia, pero sobre todo a Fiscalía, de la oportunidad, en este caso, de desjudicialización de los procesos. Y a su vez, como dije, en este caso también sobre la prescripción en aquellos delitos que tienen duración solamente de 3 años, que no se puede aplicar la imprescriptibilidad de delitos sexuales en menores a través de la sentencia y buscar un beneficio o buscar una ayuda. Hay la excepcionalidad, por supuesto, hay delitos donde no se puede conciliar, hay delitos obviamente donde que el bien jurídico tutelado es muy grave, como delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, femicidios que se verifica, lastimosamente tienen que ser judicializados y procesados. Pero muchas veces nos enfocamos, como dije, no solo en el tema del acto o conducta, sino también en el lado, en el entorno, cómo se desarrollan y el lado humano. Ustedes dirán, pero el adolescente al cometer esa conducta, en este caso, no verifica el hecho o el evento. Como Fiscalía lo refirió, no estamos ante una persona adulta, estamos ante un adolescente también que lastimosamente se equivoca, que no tuvo la educación, que no tuvo la preparación, que no tuvo lastimosamente ese ámbito educativo y que no se le previno dentro de estos actos y conductas. Ahí la mayor reincidencia de actos. Ustedes podrán verificar como operadores de justicia la gran cantidad de delitos sexuales, del acoso sexual, los famosos PAG, la violación a la intimidad, delitos de extorsión sexual que lastimosamente tienen inclusive los menores una relación ni siquiera sentimental, sino de conocidos y que esta relación inclusive se da a través de redes sociales sin tener ni siquiera contacto físico. Y a su vez, como padres y representantes, como dije, buscan un culpable, buscan una sanción, pero para eso estamos los operadores de justicia, para capacitarles, para hacerles ver lo que significa un proceso penal y obviamente también ver que estamos ante adolescentes, donde que lastimosamente la privación de la libertad es la excepcionalidad que establece nuestra Constitución, que establece la normativa de inclusive la sentencia de la Corte Constitucional dentro de los eventos. Agradezco yo mucho la colaboración, la pertinencia, estamos a las órdenes en este caso y espero, como dije,
este criterio que mantenemos nosotros sobre más allá de lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia, sino más basándonos en los instrumentos internacionales, en la especialidad en menores, sobre la desjudicialización de los casos y cómo enfocamos o cómo desarrollamos cada evento o cada situación que se da y que lleva a justicia especializada en adolescentes infractores. No solamente es tema de la facultad autónoma que tiene Fiscalía en tema de los archivos, por ejemplo, que no se aplique el Código Orgánico Integral Penal. Muchas veces se cree, y creo yo que inclusive en otras provincias sí lo siguen aplicando. El tema de los archivos se manda al juez de adolescentes infractores. Sin embargo, la normativa en el Código de la Niñez y Adolescencia es clara. Le da facultad al fiscal. En este caso, somos los fiscales especializados que ordenamos el archivo y que uno de los derechos de la víctima, como mencioné, tiene derecho a recurrir. Nuestro fiscal provincial pues ha ratificado este tipo de normativa, que efectivamente no cabe consulta en archivos adolescentes, así como sucede en los dictámenes abstentivos, ¿no? Muchas veces se aplica el Código Orgánico Integral Penal porque el delito tiene una pena privativa de libertad superior a 10 años o porque simplemente la víctima también recurre. Sin embargo, la normativa establece automáticamente que el fiscal ordene el dictamen abstentivo, el juez debe emitir sobreseimiento. Y por parte de aquí, de la ciudad de Quito, nuestro fiscal provincial ha habido casos, sobre todo en delitos de violación, que ha elevado el juez a consulta a fin de que ratifique o revoque dicho y ha sometido a la normativa legal correspondiente del Código de la Niñez y Adolescencia, es decir, la facultad autónoma que tiene Fiscalía con respecto a adolescentes infractores, y porque en ningún motivo podemos aplicar el COI, porque el COI obviamente si aplicamos en este caso afectaría los derechos del adolescente también, y porque nos estamos yendo contra norma expresa, porque aplicamos el Código Orgánico Integral Penal si la normativa está en el Código de la Niñez y Adolescencia en vigencia, en plena vigencia de los derechos. Entonces, agradezco mucho. Si no hay más preguntas, pues, doctora, muchísimas gracias y también a los colegas acá. Espero que les haya ayudado un poco. Y la temática de cómo estamos manejando los operadores de justicia de aquí, del Distrito Metropolitano de Quito, con el tema de desjudicialización de los casos y obviamente no procesar. Bien, tenemos otra pregunta. Laura Vinicio Fogo, por favor. Está levantando la mano. Buenas tardes, doctora Verónica. Desde la ciudad de Loja le saludo a Laura Pou. Primeramente, por felicitarle la juiciosidad y el conocimiento que usted tiene. Se nota que existe una especialidad en usted por la aplicación propia de lo que nos ha manifestado. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Es más criterio que me gustaría saber de usted. Lastimosamente, en esta ciudad a la cual hago referencia, siempre se ha propuesto bajo los principios de la doctrina de protección integral, de desjudicialización y sobre todo la aplicación de reinserción del adolescente hacia la sociedad, se ha solicitado aplicar estas judicializaciones como son las conciliaciones, pero hemos tenido una negativa súper grande en relación a lo como ya lo manifestó la compañera que nos antecedió en la palabra, de que se van bajo el principio de legalidad y ese principio de legalidad les determina de que no es posible llegar a conciliaciones en delitos de carácter sexual. Con lo cual se torna frustrante para quienes ejercemos defensa y obviamente que no hay una juiciosidad, y tengo que decirlo, de los señores jueces. En ese sentido, me gustaría su criterio en relación que faltará especialidad en los jueces o especialidad en los señores fiscales, porque yo considero y me uno al criterio que usted nos ha manifestado en relación a esta justicia restaurativa y de reinserción, sobre todo a adolescentes, que a veces por la etapa de crecimiento, pues obviamente no es cronológica con su cuerpo. Y eso ya lo hemos estudiado aquí mismo en la escuela defensorial con relación a la etapa de evolución de cada adolescente. Y eso se lo ha plasmado y no tenemos una respuesta favorable. Yo le agradezco por Sí. su magnífica ponencia, doctor. Gracias, gracias, doctor. Sí, son dos factores que lastimosamente no permiten a los operadores de justicia de otras provincias, a excepción de algunos casos, en este caso que en Guayas sí tengo entendido que sí se aplica por algunos operadores de justicia, no sé si lo sigan manteniendo. Una es la especialidad, doctor, una es la falta de especialidad, una es la falta de capacitación y como dije, lastimosamente tenemos el chip de
el COIF, Código Orgánico Integral Penal, la conducta es severamente grave, estamos ante un delito sexual, hay la responsabilidad y tenemos que cumplir una máxima sanción, el adolescente privarle de la libertad. Sin embargo, nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, como Fiscalía lo refirió, la falta de especialidad no enfoca o lastimosamente no se hace una investigación y no se toma los principios de la justicia juvenil, el interés superior del niño y el objetivo de investigación, en este caso, como establece el artículo 309, que establece que tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la personalidad, su conducta y el medio familiar y social. Lastimosamente, como digo, a veces hay casos donde que el mismo núcleo familiar permite cierto tipo de conductas, como por ejemplo el delito de droga o el delito de robos, en este caso donde se verifica y no existe apoyo por parte de familias y lastimosamente se genera. Sin embargo, a eso pues se dan estas formas de terminación anticipada y hay esta negativa por parte de los operadores de justicia basarse en el principio de legalidad y aplicación del Código Orgánico Integral Penal, inobservando, doctor, el artículo 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, donde establece, y el artículo 190 de la Constitución de la República de Ecuador, como Fiscalía ya lo refirió, ¿por qué si hay formas de terminación anticipada en adultos, por qué no en adolescentes? ¿Cuál es la normativa? ¿Por qué la negatividad en este caso de los operadores? ¿Qué cambia? Al contrario, estamos ante grupos vulnerables, al contrario, estamos con dos adolescentes que están en proceso de crecimiento y formación y que lastimosamente se equivocan. Sin embargo, sometiendo a una justicia, buscando una sanción, pues nada vamos a encontrar y lastimosamente una sociedad que va a reprochar y adolescentes con resentimiento social que hemos tenido casos. Entonces, una es, doctor, la falta de capacitación que el Consejo de la Judicatura pues ha enfocado, ha habido lastimosamente, y que con estos medios, inclusive de Defensoría y que ha sido invitada, pues ayudan de alguna manera a permitir que defensorías también, defensores de víctima, puedan colaborar en estas formas de terminación anticipada. No hay negativa, como dije, si los jueces aquí especializados permiten estas formas de terminación anticipada, pese que son delitos de carácter sexual, la norma lo permite, los instrumentos nacionales lo permiten, entonces obviamente se debe fundamentar y se debe verificar. Comúnmente siempre se hace el análisis en delitos sexuales, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos víctimas menores de 14 años. Sin embargo, no nos damos cuenta que la sociedad ha evolucionado y que lastimosamente a veces consideramos que la actividad sexual empieza desde los 14, 15 años, cuando estamos viendo en la realidad que el inicio de la sexualidad empiezan a partir de los 10 años de edad. Y ahí el alto índice de delitos o conductas, en este caso, que se verifican. Y obviamente, como dije, los factores de reincidencia es no haber una comunicación adecuada, no prevención. A veces seguimos considerando que son niños todavía y con el acceso a la tecnología, muchas veces el alcohol, se dan este tipo de conductas, pero por ningún motivo podemos, digamos, tratar de judicializar y tratar de buscar una justicia punitiva que en adultos sí, porque un adulto tiene pleno conocimiento y voluntad de sus actos, lo hace dolosamente, pero un adolescente se debe llevar por la impulsibilidad y por el entorno en cual se desarrolla, y ahí la especialidad y el análisis de cada caso que permiten estas formas de terminación anticipada. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, la consulta es, ¿por qué delito Fiscalía formuló cargos a los adolescentes en los casos que nos mencionan? El 1 se formuló, el 1 fue delito flagrante, en este caso se formuló por violación, por cuanto la nena tenía 11 años de edad y el agresor tenía 16, me parece, años de edad. Estos casos le puse, ¿cuál es el entorno? Se dio agresión, se dio violencia, se dio intimidación. La normativa establece efectivamente en menor de 14 años no existe consentimiento y el consentimiento de la menor es irrelevante. Sin embargo, ahí está el tema de especialidad, ¿no? El tema de que efectivamente hubo concentración de los dos adolescentes, inclusive hubo mensajes de texto en cómo darse el encuentro por parte de la menor en este caso y lastimosamente se generó esta conducta o acto sexual. Ustedes me dirán, y ahora está judicializado.
pues sí, se puede practicar una forma de terminación anticipada. Una de ellas, en este caso, se permite la conciliación y la otra es la suspensión del proceso a prueba. Si ustedes me preguntan qué van a hacer, pues podría sugerir una suspensión del proceso a prueba, verificando que la víctima sea reparada y también ayudándole al adolescente con otras medidas alternativas. El otro tipo de conducta es un caso medio sui generis, ¿no? Unos dirán es delito de violación y los otros dirán un delito de abuso sexual. ¿Cuál fue la conducta o el acto que se dio con dos adolescentes? La víctima, 17 años de edad, con incapacidad intelectual del 35%, y la víctima, un menor de edad de 15 años de edad, que obviamente ha declarado, en este caso, su gusto por el sexo masculino y ha manifestado de su normativa. ¿Qué se hace o por qué se formuló en este caso por el tipo penal de abuso sexual? Me parece que lo formuló el fiscal en ese momento. ¿Y qué se permite o qué se dice más allá del pedido de la víctima? ¿Qué refiere? Dice, no quiero obviamente de que esto se sepa, no quiero ya más entrevistas. Y la madre ha dicho, obviamente, doctora, me cuesta traerle a mi hijo. Entiendo también, y ahí la posición, como dije, del lado humano también de los padres y representantes, ¿no? De que dice, entiendo el lado humano también y lo difícil que es para la otra parte. Se formuló cargos, se dio medidas alternativas en la mayoría de casos de delitos sexuales de aquí en la ciudad de Quito. No damos privación de la libertad, fiscales no solicitamos el internamiento preventivo, si no les permitimos a los adolescentes que se defiendan en libertad, obviamente con las medidas de protección y en su defecto, de acuerdo con estos dos casos que se ha dado, buscamos un acercamiento y una terminación de proceso, sea tanto en fiscalía o sea a través de la judicialización, como en el presente caso en estos dos delitos flagrantes. Tenemos otra pregunta, doctora. ¿Qué ocurre cuando se observa en el examen biopsicosocial que se demuestra que es un adolescente informado y la víctima un niño de 5 años? El adolescente estudia el cometimiento del acto aprovechando que es un miembro del núcleo familiar. Sí. ¿Qué sucede en la mayoría de casos, no? La mayoría de casos a veces es muy difícil cuando es dentro del entorno familiar y cuando también. Yo decía que hay formas de terminación anticipada y hay casos excepcionales y ya depende de criterio, en este caso, de cada fiscal. En su defecto, muchas veces, pues los padres y representantes inclusive tienen la relación de consanguinidad por parte de los dos adolescentes y a su vez se ve inclusive truncada la investigación por cuanto los dos son miembros del núcleo familiar y lastimosamente a veces no quieren someterse al proceso penal y están del lado humano, a veces casos que son hermanos o medios hermanos y se dan este tipo de actos y conductas. La excepcionalidad o cuando son, en este caso, la diferenciación y son delitos flagrantes, pues efectivamente se ha visto y se ha analizado. Ahí el análisis y la especialidad también en cuanto a cada caso. Aquí existe una diferenciación de edad, ¿no? Estamos, creo que dijeron, ante un adolescente de 16 años y una víctima de 4 o 5 años de edad. En este caso, en ese evento, lo que se hace cuando son delitos flagrantes, se verifica y se judicializa el proceso y dentro de los exámenes biopsicosocial que lo establece y lo ordena el juez, efectivamente se ha visto el entorno y se ha visto la agresión. Obviamente, ¿cuál es el análisis de parte de los operadores de justicia y de los jueces? Opera la especialidad en este caso y el entorno también, la edad de los adolescentes para imponer la medida socioeducativa que se imponen. Delitos sexuales, en este caso es de 4 a 8 años. Aquí no se les impone, digamos, la máxima sanción, sino le teman como la mínima excepción. La especialidad está en casos de acuerdo con el estudio del entorno social y la conducta o el acto. Pero si me preguntan mi criterio, en este caso, ¿qué sucede cuando existe este tipo de agresión, violación? El agresor obviamente tiene una edad diferenciada muy alta con la víctima, pues se judicializa en este caso y se solicita la sentencia respectiva y los jueces operadores hacen estudio y análisis en este caso de los entornos sociales y el examen biopsicosocial que se le practica al adolescente y a los estudios. Cuando se logra lastimosamente llegar en este caso a judicializar. Pero ¿qué sucede y cómo practicarían ustedes en el caso de que son miembros del mismo núcleo familiar, digamos, son hermanos, en este caso por parte de papá y mamá, y a veces no se les pone o no se practican las diligencias
en torno a las valoraciones psicológicas, testimonios o exámenes médicos o proctológicos, más allá de las medidas de protección que el fiscal puede solicitar, ¿no? Como por ejemplo, si se ve existe o complicidad o se ve que no existe colaboración, pedirle medidas de protección y a su vez entregarle a un familiar cercano o una casa de acogida o a un entorno hasta sacar las diligencias. Sin embargo, muchas veces las víctimas en este caso se niegan a decir o por la edad también es muy complicado, a veces no dan información, a veces lastimosamente existe la omisión. ¿Qué hacemos en esos casos cuando ya los operadores de justicia, sobre todo Fiscalía, nos vemos truncados en que no va a procesar, no va a progresar el proceso penal? También buscamos una forma de determinación anticipada, medidas de protección, ayuda en este caso para el adolescente, mandarle y ayuda también para la víctima y verificar. Ustedes dirán, quizás solo se hace el acta o respectiva, no, por parte de los operadores de justicia también es verificar el cumplimiento y salvaguardar la integridad de la víctima. Dirán en este caso, chuta, pero se firma el acta y cada quien se va y muchas veces después están unidos nuevamente agresor y víctima. Sin embargo, como digo, dentro de las medidas que nosotros tenemos y verificamos, observamos el cumplimiento de esas medidas. No solo está como operador de justicia, como fiscal, decir, bueno, se cumple la medida socioeducativa y a ver allá y nos olvidamos de los adolescentes. No, aquí en la ciudad de Quito, inclusive cuando estamos haciendo formas de terminación anticipada, está operando ya la unidad o está operando con psicólogos y trabajadores sociales acá en este caso, reuniones de círculos restaurativos, se llama. Estos círculos restaurativos no solo son con los adolescentes, una vez cumplido ya las medidas socioeducativas, sino también que se hace un seguimiento, se hace el acompañamiento con los profesionales de aquí, de operadores de justicia. Somos la única unidad, no sé si en el Guayas también está, donde existimos todo el equipo de la unidad judicial, jueces especializados, fiscales, defensores públicos para investigados de víctimas, trabajadoras sociales, entorno, psicólogas, médico legista, psicólogos para víctima, en este caso, Cámara de GESEL y las unidades especializadas, tanto de INAPEN como UNCIS, donde toda la unidad educativa y ahora se ha sumado este tipo de profesionales a fin de establecer círculos restaurativos en cumplimiento y seguimiento para una verdadera rehabilitación de los adolescentes. Y otra pregunta, doctora. En cuanto a la reparación integral, ¿los jueces aplican que sea reparada la víctima de manera económica? ¿Cómo se hace en esos casos en los cuales el adolescente no cuenta con recursos para pagar reparación y los jueces obligan a reparar de manera económica? Sí, a veces en este caso cuando se llega a sentencias, pues el juez establece, ¿no? Acá en todo delito hace el análisis, porque si bien es cierto, la normativa dice que quien tiene que reparar económico es el adolescente, ¿no? Pero siempre aquí los operadores de justicia sabemos el análisis. ¿Cómo un adolescente va a reparar, en este caso económicamente, así sea un daño material? Y lastimosamente quienes cubren ese daño o esa reparación integral de carácter económico, pues se genera en este caso por parte de los representantes legales. Y a veces es una reparación integral económica. Muchas veces damos la palabra primero a las víctimas en este caso y ahí la defensa técnica también o defensoría de víctimas en este caso. Muchas veces o el entorno familiar o los falta de recursos económicos no se puede establecer montos en este caso que lastimosamente, como se dice en las audiencias, no pueden ser cubiertas. ¿De qué sirve o los operadores de justicia poner montos exorbitantes o montos en cuanto al daño? Es dependiendo de las circunstancias y dependiendo de los reparación? Por lo general les digo acá, se ve o se observa cada caso y se pone en este caso la reparación integral económica. A veces económica, ojo con eso, a veces simplemente son reparaciones integrales simbólicas, ¿no? A veces los familiares no quieren dinero y simplemente dicen, doctora, yo lo que quiero es ayuda para el adolescente y disculpas públicas. Esto es unas formas de terminación anticipada voluntario, que si bien es cierto el código de la niñez establece medidas reparatorias por daños inmateriales y materiales. Sin embargo, es en base también al entorno y a la situación de cada adolescente
Y referente a los montos, como dije, es el juzgador, siempre y cuando también se justifique, ¿no? Se justifique obviamente el daño provocado y la afectación, muchas veces en delitos sexuales o montos, establecer montos exorbitantes. Yo les digo, a veces se dice en adultos, en delitos sexuales, pues establecen unos montos de reparación muy altos, ¿no? Y siempre, a veces los abogados particulares vienen acá y dicen, exijo un monto de reparación por delito de violación, 20,000, 15,000 dólares. Entonces, es de acuerdo con el entorno y son montos que lastimosamente, como digo, un adolescente no podría, que son sus representantes, y se hace el estudio o análisis de cada caso, dependiendo y escuchando a las víctimas, ¿no? Y si es que necesitan una o exigen una reparación integral simbólica, reparación material o inmaterial del daño, o a su vez simplemente una reparación integral simbólica. Priscila Pérez, Doctora por favor. Priscila. Sí, buenas tardes y muchísimo gusto, doctora. Recién tengo el gusto de poderla escuchar. Yo soy la psicóloga Priscila Pérez, soy de la unidad de adolescentes aquí en Guayaquil. Y Me gustó. me gustaría intervenir en algunos temas. He escuchado que las compañeras hablan sobre un tema de la víctima, como si se olvidara que la justicia restaurativa tiene como enfoque precisamente trabajar en las dos áreas. O sea, no podemos olvidarnos que la justicia restaurativa tiene como enfoque precisamente no solo no judicializar al adolescente, sino entender que tanto el adolescente como la víctima podrían llegar a un tratamiento diferente de la justicia. Entonces, yo creo que un punto principal es lograr que en verdad esta especialización que tenemos que nosotros promover, fortalecer, implique que realmente se entienda que el trabajo con la víctima no es ni algo menos, ni que no tiene la cantidad de prioridad que debe de tener. Entonces, cuando hablamos de que se ha dado en entornos familiares, hay que entender la complejidad tan severa que puede llegar a ser esta afectación al núcleo familiar de que dos menores de edad, que son vulnerables los dos, lleguen a ser víctimas dentro de este delito, los dos, porque estamos hablando de un entorno familiar. No podemos ni siquiera olvidar que la familia va a sufrir una afectación también. ¿Dónde queda el trabajo que nosotros tenemos que hacer todos como operadores de justicia y además como profesionales especializados en esta justicia juvenil? Entonces quisiera que siempre, yo me he quedado admirada porque nunca había escuchado a ninguna fiscal que hable como habla usted, la felicito y realmente me llena como de esa esperanza de que realmente podamos trabajar en algún momento con este nivel de profesionalismo, ¿no? Y en otro caso, decirle que en Guayaquil, sí, Guayaquil es el pionero en el tema de círculos restaurativos. Nosotros somos quienes iniciamos esta práctica que realmente va enfocada en que preciso esto de que los adolescentes tengan que cumplir un periodo de tiempo de medida cautelar no quede en el vacío. Y no queda en el vacío porque también trabajamos con la familia. Es el adolescente y su entorno familiar inmediato el que debe de participar de estas reparaciones que no solo son para la persona que sufrió la infracción, es para la comunidad, es para su propia familia y tenemos que involucrar a también la otra parte de la responsabilidad, que son estos padres que también en algún momento estuvieron desconectados, despreocupados o pasaron por algún proceso familiar que impide que hayan acompañado de manera adecuada a los adolescentes. Entonces, que los adolescentes lleguen a firmar y se vayan, ya eso ya es, para nosotros, para Guayaquil, es historia. Porque todos los adolescentes que están aquí cumpliendo una medida cautelar, dependiendo sí del delito y del perfil del adolescente, vienen y participan en círculos restaurativos y en prácticas restaurativas, que no solamente implica que sea el adolescente, sino como lo dije, también su familiar. Están en escuela para padres, hacemos como que todo lo que se está tratando de trabajar en el adolescente y en esta justicia restaurativa no solo se ha enfocado en él, sino también en su entorno, en la comunidad y también de alguna manera poder integrar esta reparación que en algún momento se vuelve simbólica para la víctima. Yo creería que es una falencia de alguna manera que todavía debemos de corregir, que todavía podemos trabajar, que incluyamos en este caso, sobre todo el de delitos sexuales, que es el que hemos estado trabajando aquí, el que podamos incluir el trabajo de justicia restaurativa, pero también que participe la víctima porque requiere un acompañamiento especializado que no enfoque al hecho de solamente esperar una retribución o de que sea punitivo el resultado, sino que realmente se pueda rehabilitar y reparar lo que es irreversible en muchos casos para un niño o niña.
Entonces, ese es mi aporte y agradecerle nuevamente. Pienso que mientras más podamos tener esa sensibilidad, yo digo muy práctica, muy lógica y teórica, porque esto no es de ser buenos o de ver con bondad a los chicos, sino tener en verdad el conocimiento para poder determinar que un adolescente está en un proceso de formación, está en un momento de cambio y que si depende de mucho de lo que hagamos en este tiempo para que encontremos entonces en un adulto responsable y un ciudadano que pueda responder bien a la sociedad. Eso por mi parte y Sí. muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, específicamente usted ha tocado el punto. A veces tenemos esa noción o a veces cuando no tenemos la especialidad o no tenemos en este caso la aplicación sobre el tratar con adolescentes, tratar con grupos vulnerables, en este caso dos menores, sea de cual lado, sea víctima o sea investigado, sospechoso, lastimosamente a veces la falta de especialidad genera este tipo de criterios, ¿no? Criterios que se rigen, como dije, más a la normativa, más al principio de legalidad y no vemos más allá, que lo que se busca es que este proceso que es tan invasivo, que a la larga, le digo mi criterio, a la larga termina siendo más revictimizante, termina siendo más perjudicial, no solamente para el adolescente investigado, sino también la víctima que tiene que someterse a ese proceso penal. Y siempre digo, o siempre decimos, no se cree o se considera que solo el adolescente va a estar en el proceso penal. No, la víctima es participante directa y las víctimas colaterales, en este caso sus padres y representantes, y no solo ellos, sino todo el núcleo familiar y ahí la especialidad y también el lado humano, doctora, porque en este caso tenemos que tener empatía y sacarnos de ese chip. Delito sexual se va a quedar en impunidad, es la gravedad. ¿Y cuál es ese chip en este caso? Que claro, tenemos de una justicia de adultos, ¿no? Que está bien, que se busca la máxima sanción y que tienen que obviamente recibir dicha. Pero acá estamos ante factores diferentes, ante adolescentes en crecimiento, donde no, inclusive no tienen ni siquiera derecho a la educación, donde no se les formó, donde no se les proveyó, donde se da hogares lastimosamente que generan este tipo de factores. Ahí la especialidad y ahí la aplicación, en este caso, en beneficio, ojo, que siempre Fiscalía refiere y justifica en beneficio de la víctima y en beneficio también del adolescente buscando una verdadera rehabilitación. ¿Qué sacamos a un adolescente privándole de la libertad de sus estudios, de su entorno familiar, de sus allegados, en este caso de lo que él genera? Cuando vamos a un centro, y penoso lastimosamente decirles, un centro donde se ve involucrado en actos o conductas o que ya pertenecen a bandas, de que pueden cumplir la sanción, sí, pero ¿qué hemos logrado con ese adolescente? Un potencial después, obviamente, reincidente de los actos, nuevamente cuando se le puede dar la oportunidad de rehabilitación, de verificar sus actos y sobre todo buscar evitar la reincidencia de sus actos. Muchas gracias y qué bueno escuchar que en Guayaquil, en este caso, y ojalá sea replicado en las otras provincias. Tenemos otra pregunta, doctora. Dice, en el resto del país se siguen llevando audiencias ante jueces civiles que se convierten en especializados solo por el membrete de la unidad judicial de familia, niñez y adolescencia, y con fiscales que toman el texto del COIP como ley aplicable a niños, niñas y adolescentes y el Código de Niños, Niñas y Adolescentes como supletorio. El Estado no ha cumplido con proveer de justicia especializada en niños, niñas y adolescentes. Más bien, por la vía mediática se trata de posicionar la idea de que los adolescentes hay que tratarlos como adultos. ¿Qué hacer para que el Estado cumpla y que en cada cantón existan los recursos y profesionales auxiliares de los cuales usted hace referencia existen en su lugar de trabajo? Sí, bueno, a excepción de las grandes ciudades y conforme también lo dice la sentencia de especialidad y una resolución del Consejo de la Judicatura, establece que a la falta de jueces especializados en adolescentes infractores, conocerán los jueces de familia, niñez y adolescencia o en su defecto, pues aquellos jueces multicompetentes también en materia de adolescentes, cuando no existe en este caso. Y ahí el Estado efectivamente nos deja, ¿no? La necesidad y también, yo digo, en cumplimiento por parte del Consejo de la Judicatura, ya que la sentencia 1517 de la Corte Constitucional obliga en este caso inclusive al Consejo de la Judicatura
en la especialización y aumentos de operadores de justicia especializados en adolescentes infractores. Por parte del Consejo, obviamente, creó, en este caso, capacitación para operadores de justicia en el tema de adolescentes infractores y de acuerdo con el último concurso, se verificó también la necesidad de aumentar los puestos en adolescentes infractores y en el tema de la especialidad. Lastimosamente que nos falta mucho en este caso. Yo creo que el Consejo de la Judicatura ha incumplido la sentencia de la Corte Constitucional. Esa sentencia, el análisis que hace el doctor Ramiro Ávila, en este caso obliga el aumento de operadores de justicia, la capacitación continua del tema de especialidad en el tema de adolescentes infractores. En este caso, esperemos que con el nuevo concurso que va a existir, pues se aumenten en aquellas ciudades y cantones donde no existe el tema de especialidad y no existe operadores de justicia. Más allá que el Estado, yo creo que es incumplimiento por parte del Consejo de la Judicatura, una vez más digo, la obligación que en la sentencia de la Corte Constitucional obligó sobre la especialidad, sobre la capacitación y sobre el aumento de operadores de justicia especializados. Muchas gracias, doctora. Creo que no tenemos más Así. preguntas. Ujú. De esta manera agradecemos la intervención de la doctora Verónica Barragán, quien nos brindó sus conocimientos en este evento académico, así como a los demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias, buenas tardes, un gusto. Sí. Por favor, limpia asistencia. Gracias, muchas gracias. Chao.